De entrada, le sugiero que preste mucha atención a este video. No es cualquier contenido de fútbol, debido a una sola cosa. Así como son los medios tradicionales mexicanos de ruines en la política, así también lo son los deportivos. Mismos que andan desquiciados para vender algo, rumbo al Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. Al parecer, fue todo para uno de los futbolistas más mediáticos en los últimos años en México. Un tipo que se terminó pudriendo lentamente, pero que a su vez se hizo más fuerte en ese pensamiento débil que generalmente simula pasar por fuerte. Javier Hernández, alias el Chicharito, es el nuevo engañatontos del fútbol mexicano. Pero sobre todo, es el ejemplo perfecto para desmenuzar cómo los medios basura se unen al unísono para cacarear mentiras y para alabar a los jugadores que ellos mismos venden, que hacen pasar por buenos, un aparato estrictamente teledirigido a las audiencias débiles, que creen todo lo que les dicen los medios tradicionales, pues Javier Hernández fue en su momento un futbolista emblemático, justo cuando su abuelo vivía. Sin embargo, cuando el señor se fue de este mundo, la mente de Javier se torció y terminó él mismo con su carrera, acercándose a personajes detestables y nefastos como Diego Dreyfus, quien estafa a puro güey con dinero, haciéndoles pensar que su mentalidad puede cambiar para ser un tiburón entre comillas, pura basura. A eso se le suma en cómo el caso del fracasado de Javier Hernández muestra cómo los medios deportivos tienen un esquema importante para vender el producto llamado Liga y Selección Mexicana de Televisa. Medios que solo les importa engañar a la gente y sacar el máximo de dinero con los patrocinadores que pagan sus espacios, a cambio de generar en el imaginario de los aficionados que jugadores como el Chicha Dreyfus o que la selección del Cuyo Azcárraga son bastante buenos, viviendo así de una nostalgia muchas veces inexistente. Prepárate, porque este video ya lo quisieran censurar los medios deportivos mexicanos. Exhibiremos su ruindad como siempre, pero también mostraremos cómo idiotizan a las audiencias, engañan al por mayor y de paso se embolsan buenas cantidades de dinero a sus arcas a costa de vender a precios de crack a un tipo, por ejemplo, desgastado como el Chicharito. Por cierto, ¿te gustan los videos del canal y no te has suscrito? Con tu ayuda podemos llegar al 1,000,000 de suscriptores y así seguir exhibiendo la corrupción del fútbol mexicano y de todos esos ladrones de cuello blanco que tanto daño le han hecho al fútbol. Es por eso que hoy te presento el grotesco y merecido final del Chicharito Hernández. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Aún recuerdo cuando regresó este sujeto a Guadalajara, después de una carrera en el ocaso y de que Los Ángeles Galaxy ya no lo quisiera por pedero y por rendimientos paupérrimos. Por eso, su única salida fue volver a México, donde le pondrían un altar y también en bandeja de plata un salario de $4 millones anuales. Una verdadera locura y grosería para un tipo que estaba torcido mentalmente hablando. Un sujeto que destrozó su propia vida privada, pero que vendía playeras y que evocaba al mismo recuerdo del único hijo prodigio de Chivas, un equipo que siguen millones de mexicanos en México y en Estados Unidos, pero que ahora está dirigido por unos ineptos que saben perfectamente bien que lo que más les deja es el negocio de las playeras y el circo y nada más. El Chicharito fue una de las peores inversiones de Chivas en la historia, superando por mucho a Oribe Peralta, quien terminó por jubilarse en ese club entre 2019 y 2021, o lo que fue Aldo de Nigres en su momento, y muchos otros que conforman una larga lista de jugadores mexicanos que solo llegaron a Chivas a robar. Pero lo más interesante es cómo a los fanáticos rojiblancos les encanta que les vean la cara. Muchos consumen a creadores de contenido pro Chivas que viven en una realidad alterna. Esos que creen que el haber ganado la Copa de la Feria de León en la pretemporada ya tenían pasta de campeones. Los que aplauden la llegada de técnicos sudamericanos malos como el caso de Fernando Gago, quien se robó los aires acondicionados de la casa que rentaba y que ya estaba palabrado con Boca, aún teniendo contrato con Chivas, o Gabriel Milito, quien terminó por llevarse una cachetada
cachetada en CU por un integrante del cuerpo técnico de Cruz Azul luego de burlarse de un jugador mexicano de la máquina. De hecho, el mismo argentino saboteó a Chivas, pues dentro de las jerarquías del equipo, quien tira los penales es Luis Romo. Sin embargo, en conferencia dijo que por lo que significaba Javier Hernández, dejó que este cobrara el penal decisivo, que mandaría a Chivas a semifinales ante un Cruz Azul que parecía ya muerto. Gracias a esa decisión del técnico argentino, que por cierto muchos le terminaron aplaudiendo, Javier Hernández en su mente retorcida ya se relamía los bigotes por meter el penal y encarnarse en el ídolo que tanto quiso ser, en el hijo prodigio de Chivas. Todos estaban esperando que metiera el penal más importante de su decadente carrera. Si lo hacía, callaba bocas. Si lo metía, entonces se ratificaría su pensamiento podrido como el camino al éxito, luego de un fracaso descomunal. Si metía ese penal, ratificaría también a Diego Dreyfus como el coach de vida que hace que tu manera de pensar sea la ganadora. Sin embargo, la realidad es otra. Chicharito tomó la pelota, empezó a dominar el balón en el manchón penal, como un niño al cual su mamá le acaba de decir que le comprará el caramelo que siempre ha deseado. El tipo en su cabeza pensaba que al hacer eso, como en el fútbol infantil, le metería presión al portero del Cruz Azul. Sin embargo, al poner la pelota en el manchón penal y esta no acomodarse a la primera, se notaba su pobre y endeble mentalidad llena de nerviosismo por literal tener en sus pies el gol decisivo. En la tribuna, muchos aficionados de Chivas no querían mirar, y de nueva cuenta en los aficionados celestes había un sabor amargo de la triste historia con sus cruzazuleadas de último minuto, en cómo perder una ventaja imperdible sobre el final del partido, hasta que Javier tomó la pelota y la mandó a volar. Ante el dolor de los aficionados de Chivas, esos mismos que compraron su playera, creyendo que con él serían campeones. Aquellos que decían o siguen diciendo que esta acción no mancha la carrera de este sujeto. Al final, todos terminaron tragando sapos, y mientras el Chicharito se mesaba el bisoñé que presumía en el juego sin jalarlo tanto para que no se le despegara, los aficionados de Chivas, en cualquier parte de México y Estados Unidos, le mentaban 1000 veces la madre. Rompían su televisor o en su defecto, tiraban a la basura la playera de lo que ya se convertía en un ex ídolo. Allí terminaba el romance de una afición alcahueta como la de Chivas, hundidos en el foso de su propio vómito y fracaso. Esos que aplauden como focas, como el dueño de Chivas humilla a ese equipo trayendo solo nombres para el circo. Ese mismo que el aficionado de Chivas llegó pregonando y consintiendo por años. Pero espere, que lo que se viene más adelante está mucho mejor. Javier Hernández es un pobre diablo que vive del recuerdo, él y sus fanáticos. De hecho, el fracaso de Javier es un ejemplo de cómo se manejan los medios deportivos ampliamente desgastados en estos momentos en México. Todo gracias a una sociedad que ya cambió, que está politizada y que ya no se traga cualquier tontería del espectáculo, ni mucho menos de un fútbol gobernado por Televisa. De hecho, si hablamos de esta empresa, se quedaron llorando todo el fin de semana por la eliminación de su equipo, el América, a manos de Monterrey. De último minuto los eliminaron con un cabezazo de Berterame, justo cuando estaban desde la tribuna cantando su clásica rola llamada Mi Mayor Anhelo de la banda MS. El gol de Monterrey hizo que defecaran hacia adentro, mientras que, en una toma por algún fanático, este enfocó al Cuyo Azcárraga tragando camote. Ya se saboreaba 6 pesos más en sus acciones del América en la bolsa de valores con Oyamani. Buena ganancia rumbo al Mundial. Hasta el Cuyo se puso a cantar la canción de la banda MS en el palco, aunque minutos más tarde le callaron el hocico al patrón de todos los muertos de hambre. Los medios alineados a Televisa no lo podían creer. Eliminaban al equipo de su jefe y ahora buscaban alguna otra nota para poder cubrir este fracaso. Recordemos que el América ya cotiza en la bolsa. Se tiene que hablar bien de ellos para que la confianza de los inversores les haga ganar mucho dinero. Y aquí es donde viene lo bueno. Pregunto, ¿se han dado cuenta que todos los medios deportivos tradicionales hablan con mucho respeto hacia el América sin cuestionar nada y solo tocar sus problemas por encima?
La idea es esa, no influir de manera mediática para que las acciones no caigan, para que el Cuyo Azcárraga siga facturando y mientras eso se vivía en Televisa, entre el llanto de Andrés Vasca y David Faitelson el sicario, dos lacayos que tienen que quedar bien con el patrón, si no, no hay aguinaldo, el Chicharito. Llegó para hacer la nota y para que se hablara de él y del fracaso de Chivas, curiosamente, el acérrimo rival del América. Y aquí es donde se tendría que dar fin a la carrera de Javier Hernández, quien siempre fracasó en su vida personal y que terminó creando un universo alterno en su mente donde nadie puede entrar a su pobre y triste mundo, lleno de dinero eso sí, pero no de felicidad, ni del respeto de la gente que algún día lo aclamó y que para sentirse bien hace como que no escucha la crítica. De hecho, luego de fallar el penal, se sabe que Javier no le habló a nadie e hizo como si nada hubiese pasado. Para él, ignorar el fracaso de su equipo gracias a su falla y sobre todo su mezquindad nos habla de cómo este jugador vive en una agonía, de lo que le queda de carrera. El vivo ejemplo de aquellas vidas que están en la parte cumbre de su carrera, pero donde la vida da de vueltas y si no eres inteligente para conservar los buenos momentos y privilegios, siempre terminará llegando la clásica caída libre, de la cual, literal, no te podrás bajar. Javier Hernández terminó en medio del fracaso total, un futbolista oxidado por el tiempo y por sus malas decisiones, como aquel clásico personaje que tenía el mejor trabajo, el mejor salario, los viajes, todo lo material que deseaba, pero que al paso del tiempo y sus malas decisiones ha tenido que vender gran parte de sus cosas para poder subsistir. Lo mismo con la carrera de Javier. Llegó a Chivas, su plato de segunda mesa para robar. Estaba en el ocaso y sabía que en México los desmemoriados lo iban a idolatrar al grado de robarle un lugar a algún joven, para luego, en varios lapsos de su estadía en Guadalajara, no presentarse a entrenar, o en su defecto, no ponerse a trabajar en su juego, lo que quedaba de él. Así Javier robó todo el año, un jugador que no le costó a Chivas porque llegó libre, pero que hizo un contrato millonario para beneficiarse, todo a cambio de 22 partidos de 2023 a 2024, 2 goles y una asistencia según Transfermarkt, y de 5 partidos en este segundo semestre del 2025 y un gol en total, en año y medio, 27 juegos, 3 goles y una asistencia. Eso valen $4 millones, mismos que bien pudieron ser utilizados para afinar las canteras o sacar a 2 jugadores jóvenes con talento. Pero no, los medios mexicanos, al igual que los medios tradicionales políticos, jamás lo verán, porque aquí lo que se vende es el nombre y la nostalgia. Es así como se hacen millonarios, es así como facturan, y eso lo veremos a continuación. Ocupan el sentimiento y la nostalgia para vender clics, pero sobre todo, opiniones absurdas y hoy por hoy obsoletas. Los medios tradicionales anti-4T no distan mucho de los medios deportivos mexicanos, llámese Televisa, ESPN, Fox Sports, TV Azteca y todos los que lucran cada año con el fútbol. Ellos no pueden hablar mal de nadie, no pueden ahondar en la crítica, ni tampoco en la investigación porque si no le estarían pegando a su producto. La Liga MX de Televisa, la cual no deben de putear, ni incitar a las audiencias a que no prendan la televisión ni consuman este producto. Porque si eso pasa, ¿quién le pagaría a los medios por cuestionar las acciones de la liga? Nadie. Es un ganar-ganar. Lo mismo que pasa con empresarios corruptos y evasores fiscales como Salinas Pliego. Pregunto, ¿cuándo hablarían en su canal de los impuestos que debe al fisco? Jamás. Al contrario, mandó a decir y hacer una campaña, la cual no le funcionó para lavarse la carita culpándole al gobierno que lo quiere tronar a él y a sus empresas. Y lo mismo pasa con los medios deportivos mexicanos. Cada uno tiene su palero. En este caso, Javier Hernández, una estrella desgastada. Incluso hay gente que tiene el micrófono que se atreve a decir, desde su hígado, a vomitar que si nadie ha ganado algo en su vida, no tiene ni el derecho a criticar al Chicharito. Por ejemplo, uno de los peores comentaristas de México, Javier Alarcón o Alacrán para los compas, junto con otros comentócratas de cartón, tenían que defender la divisa para vender. ¿Cuál era? Apoyar a Javier Hernández y apostar a la misma fórmula de siempre.
vivir de la nostalgia. Sin embargo, el comentario de este clasista comentarista de pacotilla es evidente. Como ya cuenta con una nula capacidad para ser líder de opinión, textual dijo lo siguiente: increíble la hazaña en las críticas para Javier Hernández por fallar el penal. Primero gana en un torneo municipal de trompo o valero. Como usted ve, este sujeto no solo es clasista por mencionar dos juguetes mexicanos de gran tradición, donde ningunea incluso a la gente que los juega o practica. Dolido porque sus críticas son sintéticas y apegadas al mismo clasismo que siempre presume. Este sujeto anti-AMLO y anti-pensiones del bienestar estaba chillando porque su materia de venta llamada Chicharito simplemente cumplía cabalmente nuestras hipótesis de hace años. Su estrella es un rotundo fiasco. Lo mismo podemos ver con esta joyita del golpeador García. Este lacayo del usurero Salinas Pliego va por la misma línea, porque lejos de que entretenga a la gente con las estupideces que dice al lado del mapache, aquí podemos vislumbrar cómo este sujeto no solo justifica las actitudes limitadas de Javier en su presente y en lo estadístico, al errar más del 50% de los penales en su carrera, sino que las aplaude y las reivindica en un tabernáculo oxidado por los hechos del pasado. Textual, el golpeador escribió: en efecto, falló el penal, pero pudo haberse escondido, no agarrar el balón, no tirarlo, pero decidió hacerlo. Nadie falla un penal si no lo tira. Total reconocimiento a Javier Hernández por cobrar el penal y más por su fantástica carrera como futbolista. Solo vea la forma en la que trata de hacer ver ignorante a la gente que lo consume. El lacayo del usurero abogaba, como lo hacían los medios tradicionales cuando Peña gobernaba, el que dice: pero es que el PRI robaba más, pero al menos ellos dejaban robar. ¿Notan las similitudes? Solo basta agarrar a un jugador que en su momento hizo algo relevante, pero que hoy vive del recuerdo y está en la decadencia para mostrar de manera muy simple cómo se manejan los medios. Y pregunto al golpeador García, ¿qué acaso lo importante no es que el equipo gane? Porque es fútbol asociación. Un verdadero crack se hace a un lado y le da la pelota al que mejor sabe cobrar y que intuye que no la fallará. A eso se le llama reconocimiento y liderazgo. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si Javier llama a Romo y le da la pelota para que lo tire, diciéndole: venga, tú tíralo, tú la vas a meter? Javier, en automático, hubiera recobrado su credibilidad y se hubiera retirado por la puerta grande, pero no. Se quiso vestir de gloria y luego, al cagarla, lo único que esperaba era que sus amigos de los medios lo justificaran como estos dos pelmazos, sin sustancia crítica. Pero no me espanta, los medios son hipócritas, como por ejemplo lo que hablábamos en el video de que Martinoli llegará a Televisa para un contenido de ViX exclusivo, ese mismo que usted ve en pantalla, con el gamborimbo hijo de José Ramón. Ahí el mapache empezará a darle rating a lo que puede ser su nueva empresa, aunque él siga negando la cruz de su parroquia. Allí, como ve en pantalla, está otro impresentable que buscaba el hueso de Televisa en la Federación. Su nombre, Fernando Schwartz, quien es el jefe de comunicación de la selección del Cuyo Azcárraga. Ejemplos puedo sacar muchos de cómo los medios justificaron al Chicharito y se escudaron en su trayectoria. La idea es no putear, ningún escándalo, nada que haga ver mal las administraciones de la mayoría de los equipos, olvidarlo y dejarlo como cosas de fútbol. Al final su blanco, las aficiones olvidan muy rápido, y así como los petardos como el Chicharito, volverán de nueva cuenta a idolatrar a quien no lo merece, solo porque en el pasado hicieron algo bueno. Así, muchos seguirán consumiendo a esta clase de opinólogos de cartón. Pero espere, que el siguiente tema es aún más revelador. Hace algunos días, un trabajador de Chivas topó al Chicharito en el campo, en el entrenamiento. Le preguntó lo siguiente: si tu vida dependiera de un penal, ¿quién te gustaría que lo cobrara? Chicharito, con cero humildad, agrandado sin verlo a la cara y con la mirada hacia abajo ninguneando a quien le preguntó, lanzó un lapidario no y le dio la espalda. La verdad, fue una pregunta muy estúpida porque hablas de una vida por un penal, pero haciendo la analogía de la frase que dijo que su vida era Chivas, entonces tiene coherencia. Así es como se gestan los ídolos de cartón, que no necesariamente en México son jugadores de fútbol.
Desgraciadamente, la gente más ignorante es la que toma a comentócratas, políticos corruptos, empresarios marrulleros que le dicen tío Richie o patrón al cuyo Azcárraga, lame huevos sin sueldo, o en su defecto, actores o actrices. Los toman como ídolos o referentes. Y si bien no es malo aplaudir a quien hace buen trabajo en lo que se desarrolla, ese exceso de fanatismo hace que personajes como el Chicharito sigan facturando millones de dólares al año por hacer absolutamente nada. Por ejemplo, hay gente que idolatra a Salinas Pliego. No tendrá un peso para comer o hacer algo por su futuro, pero en redes sociales defienden que ese mequetrefe no pague los impuestos, abogando a que lo están persiguiendo políticamente cuando ya quedó ampliamente demostrado que es un evasor fiscal. Hay gente que incluso desea vender a su país a los gringos o a alguna potencia que le regrese el poder que ya no tienen. No por nada en su momento Javier Hernández, por ahí del 2020, dijo que México iba para atrás como país y que estaba en una etapa muy cabrona. En entrevista casualmente con Jorge Ramos. Rápidamente esos mismos que hoy defienden a Javier Hernández le tratan de lavar la cara. Y es curioso, pues para ese entonces la figura de Javier estaba desgastada por sus declaraciones y por sentirse leyenda, por menospreciar a Chivas cuando le propusieron venir a México, o en los últimos tiempos cuando promovió la misoginia. No por nada los medios anti-4T lo defienden y lo tratan de vender como una leyenda a pesar del ocaso de su carrera, la cual ha terminado en el ridículo y en lo patético. Por eso, es muy importante analizar por qué se entrelaza lo deportivo y lo político, cómo los medios tradicionales te venden un producto echado a perder y para mantenerlo vigente hacen eco del recuerdo, del ayer, empapados en la nostalgia más barata que pueda haber, de frases como «es que Chicharito jugó en el Manchester», «es que Chicharito jugó en el Madrid», «no puedes criticarlo, tiene derecho a fallar». Jamás te dirán lo siguiente: Javier Hernández es un mal refuerzo, ya no está en forma y además se le ha pasado más tiempo lesionado y haciendo streaming que entrenando. Es un tipo agrandado que vive del recuerdo, engañando a los aficionados y sobre todo hambriento de gloria individual. Al contrario, los disque expertos lo blindan y dicen que nadie puede criticarlo por el simple hecho de que no fuiste futbolista, pero sí puedes adularlo, porque si no lo haces, eres anti-mexicano. Así es como esta retórica desgastada es la misma de siempre que aplican los medios tradicionales, esos que son todavía expertos en venderles no solo mentiras y espejitos a una afición, que se niega a quitarse la venda de los ojos, sino que a pesar de las pruebas, donde los medios deportivos mexicanos son la misma porquería, muchos fanáticos, millones, siguen consumiendo esas opiniones vacías y artificiales, que venden todos los días en sus programas de debate, predecibles y sin rating. Pero dime, ¿eras fan del Chicharito? ¿Qué sientes ahora por este jugador? ¿Ya viste cómo los medios deportivos son exactamente iguales que los medios políticos tradicionales? ¿Ya te suscribiste al canal? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.